Hola curiosas y curiosos de la historia. Hace poco hice un vídeo en el canal contándote sobre la historia de varios papas que no fueron precisamente la imagen de lo que uno imagina de Dios en la tierra. Más bien, todo lo contrario. Desde papas promiscuos hasta otros sangrientos y hambrientos de guerra. En definitiva, papas marcados por acciones impropias de la institución religiosa. Y como así me pedisteis en los comentarios, hoy te presento otros que me faltó mencionar por falta de tiempo. Por cierto, te dejo aquí arriba el otro vídeo. Así que, ¿quieres saber estas otras historias? Pues quédate conmigo hasta el final y no te olvides suscribirte y activar las notificaciones si te mola el contenido de historia y un buen like, que eso siempre ayuda. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia y aquí contamos la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? Acompáñame. Pues eso, vamos con más historias papales. Y empecemos por Formoso, y es que el nombre de Formoso proviene del latín formosus y significa hermoso, de bella figura. Y eso es lo que veía Pietro Barbo cuando se miraba al espejo por las mañanas. El tío se debía considerar el George Clooney de la época. Y precisamente en una época en la que los desórdenes y el pillaje se extendían por toda Roma, en el cónclave de 1464, los cardenales pensaron que no era cuestión de demorar la elección y en la primera votación se eligió a Barbo. Y este decidió elegir como nombre pontificio el de Formoso II. Y menos mal que los cardenales, con buen criterio, lo convencieron para que no eligiese aquel nombre que sonaba demasiado vanidoso, y el pueblo no estaba para chistes de mal gusto, así que al final tomó el nombre de Pablo II. Y a este nuevo papa le gustaba vestirse con ropas suntuosas y muy coloridas. Adornó la tiara papal con piedras preciosas y era muy pero que muy coqueto. Y la verdad, dicen que con muy buen gusto. E incluso redecoró sus aposentos con las nuevas tendencias llegadas de Oriente. Y claro, aquellas muestras de exceso caldearon un poco los ánimos. Y para suavizar la tensión y desviar la atención, dio un golpe de efecto convirtiendo los carnavales en una fiesta multitudinaria y con nuevos espectáculos, como las carreras de asnos, de cojos, de jorobados y de judíos. Sí, carreras de judíos. Pan y circo, pero sin pan. Por otra parte, hizo algunos ajustes de la ingente cantidad de asalariados que tenía bajo sus órdenes, que le supuso ganarse algunos enemigos dentro de la iglesia. Y seguro que alguno de ellos fue el responsable de hacer correr el rumor de que murió al sufrir un infarto mientras era sodomizado por su amante. Y otras versiones hablan de que murió de una indigestión. Vamos, sin duda, una muerte en extrañas circunstancias. Pero bueno, vamos a por otro. Porque ya terminada la Edad Media y comenzando el llamado Renacimiento, en el año 1492, sucedió el nombramiento de Rodrigo de Borja como papa. La familia Borja, o Borgia como se les llamó en Italia, era una casa noble española con origen en el pueblo aragonés de Borja y establecida en Játiva, reino de Valencia, posteriormente en Gandía y luego en la península itálica. Fue una casa muy pero que muy influyente durante el Renacimiento, produciendo dos papas, Calixto III y Alejandro VI, el protagonista de este vídeo. Y la grafía fue italianizada posteriormente para algunos de sus miembros y por eso son conocidos como Borgia. Y esta familia llegó a los estados pontificios de la mano de Alfonso de Borja, el que más tarde sería el mencionado Calixto III. Pues bien, ya nombrado como papa, repitió lo que se hacía habitualmente por estos lares, rodearse de los suyos. Así que nombró cardenal a su sobrino Rodrigo y le facilitó los contactos entre la curia romana para ir posicionándose. Y si además sabes moverte en estos terrenos pantanosos, tienes mucho ganado. Así que llegamos al cónclave de 1492, cuando Rodrigo sería elegido papa, donde tenía dos rivales italianos muy pero que muy poderosos, los Della Rovere y los Sforza de Milán. Y aquí es donde comenzó a despuntar como un gran inversor, porque uno a uno fue comprando a los cardenales o mercadeando con la mano de su hija hasta que consiguió el número de votos necesario. Nada nuevo en un cónclave, pero todo muy calculado. Y la verdad es que tuvo que emplearse a fondo porque sin linaje propio en tierras italianas, lo que suponía no contar con el apoyo de tierras y castillos, y después de que un papa hispano les hubiese mojado la oreja a las familias italianas más poderosas, lo tenía bastante difícil. Así que no dudó en crearse su propio clan, su propia familia,
al más puro estilo Casa Nostra. E incluso se cuenta que en Roma comenzó a utilizarse con demasiada frecuencia un complejo alimenticio llamado cantarela, un veneno que era inodoro, incoloro e insípido, que se presentaba como un polvo blanco similar al azúcar y provocaba la muerte en 24 horas. Sea como fuere, el caso es que los territorios controlados por el pontífice se fueron ampliando, e incluso el rey de Francia, siempre dispuesto a intervenir y más cuando se trataba de un papa español, tuvo que salir con el rabo entre las piernas de Italia. Y con enemigos de ese calado, es normal que te conviertas en la diana de toda la rumorología y que se hiciese popular el dicho: el pontificado de Alejandro VI fue de sangre y sexo. Y es que su papado tuvo lo que muchos otros: simonía, nepotismo, matrimonios de conveniencia, hijos, amantes. Pero su renombre se puede atribuir a la leyenda negra creada por sus enemigos. Pero hay que decirlo, el Papa también se lo buscó. Y es que, siendo cardenal, Rodrigo Borgia pactó la boda de su hija Lucrecia, de 10 años, con un aragonés de la casa de los Condes de Oliva. Y en 1492, cuando fue nombrado Papa, decidió que aquel matrimonio ya no interesaba a la familia y, alegando que no se había consumado, lo rompió. Y según lo pactado en las negociaciones previas a la Fumata Blanca, Alejandro VI y César Borgia, que ya empezaba a tomar decisiones junto a su padre, desposaron a Lucrecia, de 13 años, con Giovanni Sforza, de 26 años. Y es que esta boda les proporcionaba un poderoso aliado, ya que desde Milán los Sforza controlaban todo el norte de Italia, pero esto no impidió que los Sforza tonteasen o siguiesen tonteando con Francia, que era uno de los enemigos de Alejandro VI. Pues bien, 4 años más tarde se decidió romper aquella unión acusando a Giovanni Sforza de impotente y homosexual. Así que se anuló el matrimonio y la familia milanesa juró odio eterno a los Borgia. Y como era de esperar, los Sforza iniciaron una campaña de desprestigio contra el Papa y contra su hija. De hecho, se hizo correr el rumor de que Lucrecia se acostaba con su padre y con su hermano César. Y Lucrecia, humillada, se retiró a un convento y tuvo un bebé. Y claro, no podía ser hijo de Giovanni porque lo habían acusado de impotente. Entonces, ¿de quién era el hijo? ¿Quién era el padre? Pues solo os diré que en el Tíber apareció flotando en el agua el cuerpo de un tal Perotto, que era un criado de los Borgia. No digo nada y lo digo todo. Y para callar las habladurías, el Papa asumió su paternidad y sacó a su hija de esta partida, confesando que era fruto de su relación con otra amante. Pero bueno, en 1500 Alejandro echó la vista al sur para buscar un nuevo aliado, y esta vez en la figura de Alfonso de Aragón, hijo del rey de Nápoles. Y sí, se cuenta que en esta ocasión Lucrecia sí que estaba enamorada, pero cuando Alfonso comenzó a molestar para los intereses familiares, unos sicarios acabaron con él. Y los mentideros de la época dijeron que César había ordenado la muerte de su cuñado por celos, porque estaba enamorado de su hermana. También los Borgia vieron como uno de sus miembros aparecía muerto en el Tíber, en este caso el hermano mayor Juan. Pero te preguntarás, ¿qué pasó con Lucrecia? Pues triste, enfadada y rabiosa con los suyos, volvió a retirarse de la vida pública hasta que su padre volvió a necesitarla. Porque a pesar de que sabía lo que estaban haciendo con ella, su padre tenía sobre ella un poder casi hipnótico que le hacía regresar una y otra vez a cumplir los designios pontificios. Y esta vez el elegido fue Alfonso de Este, hijo del duque de Ferrara, otra de las familias más poderosas de Italia. Y será el último, pero solo porque en 1502 moría el Papa. Y a pesar de la pesada mochila de su pasado y de los sapos y culebras que tuvo que tragar, ahora, alejada de las garras de su familia, pudo ser ella misma y se ganó el afecto de sus súbditos. Fomentó las artes y las letras, se rodeó de los mayores artistas e intelectuales de la época y se convirtió en la gran embajadora de Ferrara. Pero por desgracia, al poco tiempo moría Lucrecia con apenas 39 años de edad, tras dar a luz a su 10º hijo. Una vida desdichada de, según dicen, la mujer más bella de Italia. Una mujer que fue utilizada como moneda de cambio, peón de las intrigas palaciegas y a la que persigue la leyenda negra. Y bueno, terminaremos este repaso con Julio II, Giuliano della Rovere, uno de los grandes enemigos de los Borgia y que se ocupó y preocupó por echar más leña al fuego de su leyenda negra. Este era un papa muy particular, que de hecho le llamaban el Papa Guerrero. Y es que más que un líder de la Iglesia, se le podía considerar un monarca. Y como tal, claro, necesitaba un ejército privado.
y el 22 de enero de 1506, un grupo de 150 suizos con el capitán Caspar von Silesen del cantón de Uri entraron en el Vaticano, donde fueron recibidos y bendecidos por el Papa. Y aquí nacía oficialmente la Guardia Suiza. ¿Lo sabías? Bueno, a Julio le gustaba vestir la armadura y beber con sus soldados, y sobre todo, luchar. Se enfrentó a los Borgia y también sus aliados, a Venecia y también a los franceses. Y estas guerras implicaban un preciado botín, que en buena parte irían destinados a financiar las obras arquitectónicas y contratar a los mejores artistas de la época, como el gran Miguel Ángel, para que decorase la bóveda de la Capilla Sixtina, ordenada a construir por su tío Sixto IV. Además, y siguiendo los pasos de su pariente, también obtuvo importantes ingresos con el impuesto que cobraba a las prostitutas por ejercer la profesión, pero añadiendo otra fuente de ingresos: su propio burdel. Sí, el Papa creó un puticlub. E incluso parece que Julio era el que hacía los castings para contratar a los o las profesionales, porque fue el primer papa que contrajo la sífilis. Sí, la sífilis. Piensa que en 1508, el día de Viernes Santo, no se permitió besar los pies del papa por las ulceraciones que los cubrían, propias de esta enfermedad de transmisión sexual. Tremendo, ¿eh? Y bueno, aquí lo dejo. ¿Qué te parece todo esto? ¿Te ha gustado este vídeo? Déjame saber la opinión en tus comentarios y no olvides suscribirte y darle a la campanita si te mola el contenido de historia y un buen me gusta. Aquí te dejo otro vídeo que tienes que ver sí o sí, y estos botones son para que conozcas mis otros canales. Dale un buen me gusta, como te digo, y nos vemos en una próxima historia. Muchísimas gracias.